Sí, está cargando. Listo, ya estamos ahora sí transmitiendo lo que habíamos prometido. Bueno, primero, la bienvenida a todos, ¿no? Que nos van a empezar a ver, ¿no? Y de hecho, que después vendrán también porque esto va a quedar grabado. Definitivamente, digamos, pues no es, digamos, siempre un placer hablar con una eminencia del rock, sobre todo nacional, ¿no? De hecho, obviamente para esta invitación, Pico, digamos, ha accedido justamente para contar muchas cosas, ¿no? Justamente digamos, de las dos bandas que formó, ¿no? En este momento estamos transmitiendo, obviamente, desde Argentina. Aquí son las 6 de la tarde. Y bueno, obviamente allá en Perú, las 4 de la tarde. Así que le voy a dar la bienvenida, ¿no? Obviamente a Pico Evo Aguirre, fundador, obviamente, pues, ¿no? De Pax. Y de hecho también uno de los miembros, ¿no? Fundamentales, obviamente, de los Chains. Bienvenido, Pico. ¿Cómo estás? Hola Miguel, y gracias por este contacto. Realmente para mí es siempre un grato placer el estar con gente conocedora de la música, gente que investiga, gente que apoya y que aporta lógicamente a lo que alguna vez quisimos lograr, que fuera pues el Perú reconocido como la potencia mundial que fue en este caso en la música, básicamente latinoamericana, en rock, en los 60 y 70, ¿no? Que desgraciadamente por tantos motivos que se cuecen y se tejen por ahí, no se pudo lograr. Pero gracias a ti, Miguel, gracias a toda la gente que sigue a Vinyl Sound siempre, y espero que pueda resolver todas las interrogantes y contarte algunas cositas por ahí que estaban siempre guardaditas y que a veces es interesante saberlas, ¿no? Sí, bueno, ya habíamos empezado obviamente a conversar, ¿no? Antes de transmitir esto, estábamos justamente conversando de algunas cosas, pero ya vamos a llegar obviamente a su momento, digamos, en esta entrevista, ¿no? La idea de esto, definitivamente también para los que nos ven, ¿no? Es que definitivamente ustedes también puedan compartir esta transmisión, compártanla, así obviamente van a ayudar, ¿no? Definitivamente a difundir este tema de la música esencialmente. Eh, y otra de las cosas es que obviamente también pueden empezar a hacer sus preguntas, ¿no? De hecho, durante la transmisión vamos a tratar obviamente de responder siempre todas sus inquietudes, sobre todo, ¿no? Y un poco esto para justamente desenterrar muchas cosas, que mejor, ¿no? Obviamente que un actor totalmente, pues, ¿no? Digamos, pues, ¿no? Vigente. Digo vigente porque Pico todavía sigue haciendo rock, sigue haciendo música, ¿no? Así que esto para él no digamos, no ha sido algo que ya haya dejado al abandono. Bueno, Pico, arrancaré obviamente con la interrogante, pues, ¿no? Inicial de esto, porque definitivamente todos, ¿no? Cuando obviamente de pronto, digamos, pues, ¿no? Claro, nacemos, nos educan en casa, obviamente, ¿no? Pero siempre tiene que haber una tendencia hacia lo que de repente va a definir probablemente nuestro futuro. En tu caso, ¿no? ¿Cómo es que prácticamente, digamos, te inclinaste por el lado de la música? De repente, ¿a partir de cuándo nació? Porque definitivamente, de repente, ¿no? Cuando eras niño, probablemente tomabas algunas clases, no sé, de piano, que creo que según el contexto era lo clásico, no tengo idea. Pero un poco de repente nos puedas contar cómo es que digamos, ¿no? En las familias limeñas de repente de la época, cómo era esto, ¿no? Cómo se manejaba exactamente, digamos, pues, ¿no? A los niños, a los jóvenes en ese tiempo. Bueno, básicamente tú has dicho, te has adelantado casi a los hechos. Y primeramente, mi apellido Ego Aguirre influye mucho en que en la familia, todos los Ego Aguirre, tenemos los genes musicales por todos lados, comenzando con el trío un poco conocido, bastante trío a nivel internacional, como fueron los Morochucos, en que Ajá. participaba Avilés y mi tío, hermano de mi padre, Augusto Ego Aguirre, era segunda guitarra y segunda voz. En este estilo de los Morrochucos tenía una tía que era soprano en la Escala de Milán,
tenía tíos actores, bueno, mi hermano, que no está con nosotros ya, desgraciadamente también, era guitarrista, un excelente guitarrista, primo, bueno, por donde se le mire, siempre había. Y yo, mis primeros pasos con la música fue que en casa había un piano, y con nosotros vivía un primo que estudiaba, eh, primo de Piura, pero que vivía en casa y estudiaba en la agraria, entonces pues vivía con nosotros aquí en Lima, y él era un excelente pianista. Y ya que estaba el piano ahí, yo era chiquillo, entonces dijeron, bueno, aprovechando que está el piano ahí, que estudie piano, pues Enrique, ¿no? Porque básicamente luego ya casi de una manera más familiar me decían pico. Después ya utilizamos el pico como una cosa ya artística, digamos, ¿no? Porque no se me conoce Ajá. más Pico Evo Aguirre que por Enrique Evo Aguirre. Entonces, bueno, y con eso aprendí a tocar piano hasta los 11 años que me aburrí un poco el piano realmente y empezaba justo en esa época a venir ya la profusión de los grupos rock, ya que la nueva ola, que era básicamente acá en Perú, y en general, ¿no? En el mundo, la tendencia de los cantantes solistas con un grupo u orquesta, o en el caso dado ya los más, ¿no?, últimos en su época ya usaban pistas en cintas de carrete, pero Ujú. generalmente con un grupito, una cosa así, ya iban dejando de lado, ¿no? Para que ingresaran en su reemplazo los grupos de rock, ¿no? Digamos que ese fue mi spinino con la música, ya que al comienzo del piano pasé a la guitarra, fue por mi padre que me enseñaba unos acordes, que también él tocaba música por afición, y luego de ahí, bueno, hasta ahorita, aquí estamos. Pero en el caso, digamos, ¿no? Así como obviamente diferentes artistas, hubo un momento en que escuchaste, digamos, pues, ¿no? Alguna banda que de pronto te marcara el camino y digas, ¿no? Quiero hacer rock o quiero dedicarme, digamos, ¿no? A tocar este instrumento exactamente. Porque tú no solamente tocas la guitarra, ¿no? Como había Exacto, mencionado. exacto, exacto. ¿Cómo? No. Tiene razón, sí. El piano justamente, y lo cual me dio la opción para aprender música, para saber los acordes, armonías, etcétera, el conocimiento realmente de desarrollar el oído, y eso me serviría luego para tocar, porque mi primera intervención con los James fue como bajista, no era Ajá, guitarrista, el bajo. ajá, Después, por razones de fuerza mayor, eh, pasé segunda guitarra y finalmente la primera que actualmente lo que manejo. O sea, ya, pues, estoy cumpliendo este año, como información general, 56 años ininterrumpidos, subrayo, de ajá. guitarrista de rock, porque vamos a ser claros, aquí hay que decir las cosas claras, que la gente está acostumbrada a maquillar y esconder las cosas. No, yo digo las cosas como son. Si les parece bien, bien, al que no le pareció, bueno, lo siento. Yo sí comencé hace 56 años y no paré nunca. No soy un grupo o un artista que tocó, digamos, sus primeros 20 años, paró luego 10 o 15 y regresó luego y celebra luego 40, 50 años. No, muy distinto. Yo soy Ujú. honesto. Yo sí he tenido mis 56 años hasta este momento que me tienes acá. Acabo de grabar, Exactamente. justamente, disculpa, acabo de grabar ayer justamente una canción que ya te haré llegar. Los haré llegar al Ajá. rato. Las nuevas de Pico. Pero, a ver, como te había preguntado, o sea, ¿escuchaste de repente alguna banda de pronto que haya marcado justamente tu camino hacia el rock? Sí, Ajá. definitivamente, por etapas. Tengo la Pero, suerte, pero que recuerdes, el primero que hayas escuchado en tu época. los Beach Boys. Ajá. O sea que con los Beat Boys, cuando escuchaste por primera vez, empezaste, digamos, ¿no? A orientarte obviamente por el lado del rock. Exacto. Y para esa época, en los 60, casi todas las bandas teníamos esta posibilidad de hacer música instrumental, que era lo que le estamos llamando actualmente el surf, go-go, psicodelia, garaje, Ujú. y la música cantada, que a veces eran covers, sea el grupo que fuere, o el estilo que tuviera la banda, cover de grupos mexicanos, que a su Ujú. vez hacían covers de grupos americanos en castellano, el caso de los Dalton con El Último Beso, ¿no? Ajá.
¿no? Y o de grupos instrumentales como que nosotros tocábamos con los Shanes, música de los Ventures, de los Shadows, y el caso de los Belkins, por ejemplo, excelentes instrumentalistas, que ellos siempre hicieron pues, una tendencia más tipo Shadows, ¿no? Con un poco de Ventures. Eso es el estilo. Entonces, digamos que mi banda, a tu pregunta inicial, fue a los Beach Boys, aunque he tenido bandas iniciales según las generaciones, según las eras y etapas en que he estado pasando. Exacto, claro, obviamente, porque de hecho los 70s hay, digamos, ¿no? Una experimentación, obviamente, pues, ¿no? Los 80s ya, que de hecho también, obviamente, estuviste, digamos, pues, no activo en los 80s, pero volviendo un poco, digamos, ¿no? Retrocediendo, porque vamos a ir escalando un poco hasta, de repente, llegar a esa parte también, ¿no? De los 80. Digamos, en ese sentido, cuando empezaste de pronto, pues, ¿no? Ya a escuchar rock y todo eso, ¿cuándo nace exactamente la inquietud por generar una banda de rock? ¿Cómo fue, digamos, ¿no? La formación exactamente, digamos, de los Chains? O sea, ¿cómo es que justamente, pues, no nació? Porque esa, según, y no sé, desmiénteme de repente, o me equivoco, fue la primera experiencia de banda. ¿O hubo otra banda antes exactamente de los Chains? Sí, sí, exactamente. Ajá, ok, Como te imaginarás, para que salga la banda oficial, hubo ujú, unas pre o unos claro, intentos por ahí, lo que vendría a ser los experimentos, una cosa así, ajá, que son, digamos, con gente que éramos amigos de barrio, algún pariente por ahí que teníamos inquietud de música. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esa época, este, aparte de los cantantes que te digo, la nueva ola, empezaban a sonar los Teen Tops, donde cantaba pues, Enrique Guzmán, el papá de Alejandro, claro, ¿no? ujú, Otros grupos mexicanos, que son los que más se asomaban al rock, entre comillas, ¿no? Porque de Sudamérica no teníamos virtualmente rock, sino teníamos la balada pop o el rock latino, muy, muy latino, no rock, insisto, pop latino, que eran ujú, los Televerdes, bueno, eso fuera después, Los Ángeles Negros, Los Iracundos, Los Gatos, etcétera, 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 esa línea, pero rock, más nos influenciaba un poquito México y luego, como te conté, los Beach Boys, y luego entró la etapa ya de grupo surf, como los claro, astronautas, los Trashmen, ¿no? Y Dick Dale, famoso con el tema este Mr. Luke, que fue claro, en la película Pulp Fiction, ¿no? sí, ok, y por eso, entonces, de hecho tenían más influencia de pronto de México que, digamos, ¿no? De mismo Latinoamérica, porque, claro, obviamente como tú mencionas, de repente por ahí un referente, claro, tímidamente podría ser, sí, exactamente Argentina, Los Gatos o Los Gatos Salvajes, inclusive, que fue primero, ¿no? Que Los Gatos. Pero sí, por la cercanía, obviamente, de repente demográfica que existía entre México y Estados Unidos, es que México sí explosiona de pronto, de repente, con bandas, ¿no? Exacto. Sí. Esa Ujú. es la cosa. México tenía, digamos, el referente más directo de lo que es rock, en lo que tenemos por rock. Los otros pop. Entonces, claro que en esa época, eh, si le damos un cariz más exacto, era rock and roll, ¿no? Porque Ajá, el rock and roll es distinto. Yo para mí, mi definición es el árbol general, es el rock. De ahí las ramas ajá, son el rock and roll, el rockabilly, el metal, el fusión, el metal tiene a su vez subgéneros, el reggae, etc., etc., que van dentro del compendio del árbol rock, ¿no? Pero en esta época ¿Cómo, vemos que era el roll. cómo se formaron los Chains? O sea, que fue obviamente una de las bandas, obviamente, pues, ¿no? De pronto populares en la época, ¿no? De hecho, por otras que también existieron, lógicamente, ¿no? Pero centrémonos exactamente en eso, de cómo se formaron los Chains y un poco de repente que nos puedas contar esa experiencia, ¿no? Justamente relacionando un poco también el tema, digamos, pues, ¿no? De cómo era la juventud y qué, digamos, pues, no acontecía justamente en ese contexto, porque lo que pasa es que quiero hacer esto, quiero hacer un equivalente, obviamente, ¿no? Digamos, a la juventud de repente de hoy, ¿no? Que básicamente para formar una banda de rock de repente, de hecho ustedes eran más chicos,
tienes que Sí, esperar probablemente al día de hoy a que seas más adolescente y prácticamente se desvirtuó, ¿no? Un poco eso. De repente nos puedes contar primero eso, como estaba mencionando, el tema de cómo se formó exactamente los Chains. bueno, sí, como bien dices, con respecto a las edades, entonces empezamos, ¿para qué? Nos lanzamos a la piscina sin llenar, como se dice, ¿no? Porque la verdad, el menor de nosotros tenía 14 años, el mayor 16. Saca tu cuenta, eso éramos los 100 Ujú, oficiales. Y los ujú, extraoficiales teníamos de 13 a 15, ¿no? Pero ya teníamos inquietud, tanto yo, perdón, el muro por delante, los amigos del barrio, un primo que también tenía por ahí, y yo, inquietud de hacer música. ¿Por qué? Porque nos llegaban de la producción de canciones que escuchábamos en radio, de los baladistas cantantes, hasta que de repente un sonido nuevo, fresco, que se escuchaba solamente guitarras eléctricas, batería, ¿no? Llevando un beat, ¿no? Un ujú. tata, etcétera. Y y eso, que no, es un sonido que intrínsecamente está comprometido con la juventud, ¿no? Ujú. Que se ha visto. Yo creo que el caso es más palpable el que estamos viviendo en ese instante, que ya no tiene nada que ver con la generación, ¿no? Sino comenzó Claro. como un y luego se convirtió en un movimiento mundial que prevalece, pues. Entonces, los Shades tuvimos un previo con esos amigos y lógicamente empezamos, empezamos primero a copiar un poco, luego creamos nuestro primer disco 45, tiene una canción propia, instrumental, llamada Tomahawk, y al otro lado una versión cantada de Eddie Cochran, ¿no? Cantado Ujú. por el vocalista de ese momento, ¿no? Que cuando llegue el caso de que lleguemos a los vocalistas ya te haré una explicación para mucha gente que tiene una idea errónea sobre quién fue el primer vocalista de los James. Ajá. Pregunta en esto. De hecho, ¿cómo era el proceso en la época cuando, digamos, ¿no? Ya existía una banda, eh, obviamente en este caso de rock, ¿no? Y cómo era exactamente, digamos, ¿no? Era como a veces lo vemos de repente en las películas en la época que te descubría un productor o de pronto sencillamente uno iba, de repente se ofrecía exactamente, digamos, para grabar, alquilaba una cabina. ¿Cómo era exactamente en ese tiempo, digamos, ¿no? La dinámica. Bueno, sí, justamente has hecho un caso muy especial. Ese es el punto, digamos, de clave, ¿no? Que existe entre lo que fue en los 60, 70, el manejo de los artistas al grabar, en lo que ha Ujú, sido el 80 hasta la actualidad. En los 60 y 70 era parte de lo que has dicho, aunque desgraciadamente en el Perú, hasta la actualidad, un productor como se conoce para lo que es el rock al 100%, no te niego que hay gente con entusiasmo, pero que no se le puede ujú, llamar autor propiamente dicho, que sí lo hay en Argentina o en Chile, ¿no? O en Brasil, ujú. obviamente, lo que no conocemos porque la onda brasileña es un poquito más aislada por el idioma y todo eso, ¿no? Claro, claro. Pero no teníamos eso. Pues, sin embargo, lo que sí es que, digamos, tú tenías una intención, no tenías un demo, esas cosas, porque no existían pues Ujú, los estudios o las máquinas para que tú mismo te autograbes, etcétera, no, no existía la caseta, más que las grabadoras de carrete profesionales gigantes, ¿no? ujú. Entonces, es un éxito, un tema, una idea, un afán de poder hacer algo musical y accedías a una disquera, te presentabas, decías, bueno, nosotros somos el grupo tal, etcétera, en este caso los Shanes, tenemos estas canciones, queremos ver si les interesa para promover la grabación. Entonces, la disquera, Perdón que te corte en esa parte, pero obviamente ustedes, al ser menor de edad, eran representados exactamente en ese contexto por sus papás, me imagino, ¿no? exacto, mi Ajá. padre, mi padre, Enrique Oguirre, también, yo soy Enrique Oguirre 2, Enrique Oguirre 3, Enrique Oguirre, él fue el representante, claro, él la llevó. Entonces, a la izquierda le interesó y una cosa que cuando lo cuento, mucha gente a veces me parece irreal para los momentos, como te dije hace unos instantes atrás, los 80, esta parte, ibas, primero te firmaba un contrato oficial, con lo cual te daba una prima de efectivo, Ajá.
que podría ser, digamos, haciendo comparativos con la época, podría decir, sé que entre 10.000, 15.000 soles mínimo, mínimo de prima de contrato. Nada más, ¿no? Luego de eso, la disquera, en esos momentos existían disqueras importantes que tenían sus estudios propios, que eran inmensos estudios que entraban todo lo que es sinfónica dentro, y con las últimas tecnologías estábamos a la par de tecnologías de Europa. Por ejemplo, nosotros grabamos en IEMSA, que es Industrias Eléctricas y Musicales Peruanas, que es Electric Industries de Inglaterra, que es EMI, de Parlophone, de los Beatles, y un montón de artistas, ¿no? Entonces tenían pues, equipamiento que les mandaban digamos, las matrices a las empresas estas. Y se grababa pues, con el estudio a su disposición, los equipos completos, incluso había amplificadores de altísima gama que ni soñando los vendían aquí en Lima, y después ya te contaré al respecto. La cuestión era, pues, digamos, en pañales. Pero ahí había todo eso. Después de eso, por cada disco vendido nos pagaban una cuota, ¿no? Y nos publicitaban ellos por todos lados donde se podía, en radio, televisión, periódicos, afiches, volantes, etcétera, etcétera. O sea, movían su producto. Cosa que, digamos, resumiendo un poquitín, de los 80 de esta parte, el grupo, artista, etcétera, tienes que correr con tu estudio de grabación, tu cinta, tu demo, tu ensayo, tu promoción, etc, etc, Claro. etc. Fíjate, ahora, antes no. Claro, claro. O sea, básicamente, digamos, no funcionaba así, entonces, digamos, en la época. Pico, y digamos que al momento, digamos, de ya entrando un poco, cuando empiezan ya a hacer todo el trote, ¿no? En las matinales. Lógicamente, digamos, por lo que hemos estudiado, hemos visto, hemos escuchado, ¿no? Las matinales era básicamente, pues, ¿no? La dinámica de desarrollarlas de pronto, pues, ¿no? En las salas de cine. Y eran obviamente pues no las presentaciones de las bandas de rock nueva ola, digamos que estaban orientadas para las fiestas de promoción. Cuéntanos un poco de repente esa dinámica, cómo funcionaba, ¿no? Porque de hecho ustedes eran un grupo muy popular en la época, ¿no? Los Chains en este caso. Y obviamente pues no, estaban de un lugar a otro. ¿De qué distritos a qué distritos por lo general era la rotación? ¿No? ¿Cuánto tiempo era lo que tocaban, ¿no? En todo caso, ¿no? Y cómo es que se empezaban a desplazar, ¿no? De todo esto. Mira, para ponerte en concepto del tiempo, dijiste bien al comienzo, nueva ola y grupos. Así comenzaron matinales realmente. Cuando empezaron en estudios matinales, eran con algunos cantantes de nueva ola que los acompañaban algunos grupos, y luego los grupos también, y luego darían origen totalmente a los grupos solos. Se daba en los cines, los domingos, en las mañanas, y se juntaba con una proyección de películas musicales, ya de los Beatles, Herman Hermits, también de alguna película normal como argumento, pero que salía algún artista o Elvis Presley, etcétera, y terminada la película, en el escenario, ya los equipos están instalados, que eran, bueno, lo que le llamamos caja de zapatos, ¿no? La idea que hay ahorita. Entonces, tocaban las bandas, se promocionaban, y era para sacar, simplemente, como bien dices, fondos para las prepromociones, las promociones de los países. Y los distritos eran totalmente democráticos. Tú podías tocar desde el cine de Francisco Pizarro en el RIMAC, en Agustino, pasando por Lido, Cine Tacna, Cine Ídolo, pasabas al Cine Metro, luego pasabas al Cine San Antonio, ¿no? El Cine San Felipe, olvídate, todos los cines de Lima, con excepciones muy raras, digamos, si hubieran habido 80 cines, 75 tenían matinales todos los domingos. Ajá. O sea, inclusive ya de repente, pues, no, prácticamente algunos de estos cines, en algunos casos ya no existen, u otro caso es que han sido tomados, obviamente, pues, no por ya movimientos religiosos, ¿no? Exactamente. Sí. Cuéntanos un poco de repente, justo, sí, dale. No, sí, justamente lo que dices.
muchos son un poquito, mantienen por ahí la historia, y algunos cerrados completamente, y otros son religiosos, y otros son Ajá. bodegas, farmacias, etcétera. El único que sobrevive por ahí que se hizo una intentona de hacer un revival, o como llaman, Ajá. un regreso vintage de una matinal, es el Cine Tauro, es famoso, digamos. Que justamente iba a ir a eso. Que justamente iba a ir a eso. Bueno, difícil la pregunta de repente, pues, ¿no? Hacerte en cálculo, en todo caso, del cine Tauro, ¿no? Específicamente. ¿Cuántas presentaciones recordarás haber hecho ahí en el cine Tauro? Bueno, Bueno, con los chains, ¿no? Básicamente, ¿no? definitivamente, pues, no te podía decir porque los cines, eso sí, lo que te puedo decir es, dentro de la cantidad de cines que habían disponibles para poder hacer matinales, si hay, como te dije antes, sobre una base hipotética de 175 estaban disponibles, hemos tocado en los 75. Eso es un hecho. Ajá. Digamos, nuestra máxima, digamos, tope fue un domingo que tocamos en 9, así, 9 matinales. ¿Por qué? Salíamos 7:30 de la casa, 8:30 estamos en el cine más cercano según el recorrido previo, ¿no? Los equipos eran chicos porque era un par de camionetas, digamos, station wagon, llenábamos de equipos, instrumentos, y nosotros y la gente íbamos, instalábamos programa, un par de plomos, ¿no? Tocábamos, desarmábamos unas 4 o 5 ocasiones, desarmábamos al otro cine que estaban por la zona, y así, así, así. Terminamos con el último cine, me acuerdo, esa vez, que terminamos en el cine Country, que está pues por Lince, ¿no? Que ahora es iglesia, antes de llegar al parque de Lince, por donde es de los autos, para sacar los brevetes, ¿no? Y ahí tocamos, eran más o menos casi las 3 de la tarde, y nos apuraban los dueños del cine, decían, apúrense, apúrense, que tenemos que preparar el cine para la matiné, que comienza dentro de Ajá. 40 minutos. O sea que imagínate, éramos así, entrábamos, salíamos, tocábamos aquí, y todas las bandas probablemente que estaban en ese momento tenían opción de poder hacer estas presentaciones, que eran una buena promoción, muy buena. Ese era, digamos, era el non plus ultra del evento, que quería todo grupo que se pusiera participar ahí. La matinal era... Había hecho esta pregunta también a, bueno, Arturo, un saludo también para Arturo Vigil, de hecho que de repente nos está viendo también, y él obviamente también te había, ¿no? Digamos, entrevistado ya Sí, hace 2 semanas, creo, si no me equivoco. exacto. Pero la pregunta sobre, digamos, ¿no? Este tema eh, de los DJs. En la época, ¿no? ¿Los DJs jugaban una figura fundamental o no? O de pronto, pues no. Justamente esa es la pregunta que también le había hecho a Arturo, ¿no? O sea, los Sí, DJs, digamos, ¿no? De pronto jugaban, digamos, un papel fundamental de acuerdo a alguna banda, eran como rockstar o algo por el estilo, o no. mira, sí y no. Te explico. Primeramente, DJ es la expresión que se le ha dado al, digamos, como le dicen en español, no me gusta el nombre, pinchadiscos, ¿no? Ajá. O en todo caso, locutores en la época, ¿no? En ese caso es eso. Era Claro. disc jockeys. Es el Ajá. nombre oficial de las personas que se encargaban de preparar, producir, o a veces eran empresarios, ellos mismos, los disc jockeys, que trabajaban en Ujú. una radio Y o Z, que a través de sus radios promocionaban, aparte del colegio se encargaba de poner sus entradas a vender, se encargaban de promocionar el evento en tal cine, y ellos eran los animadores, ¿no? Decía, hoy día en el cine ídolo, gran matinal del colegio X, ¿no? Promocionado por el DJ tal, de la radio Y, ¿no? Y en sus programas ellos, no se olviden, este domingo estamos ahí con el grupo tal, 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 ¿no? Y tocaban, ellos coordinaban, organizaban esto, por, Ajá. pedido por un colegio X que quisiera no hacer sus eventos. Accedían al DJ, que tenían las radios que estaban más en moda en ese momento, y lo hacían, y se encargaban de esto.
O sea, eran los jockeys del momento. Y en el caso, cuando empezaron a formar los Chains, o sea, hubo como, se hacía en esa época como una especie de casting, o era prácticamente algo que digamos, ¿no? Fluía básicamente por, de repente, pues, ¿no? Amigos del barrio, o qué sé yo, o se hacía todo este tema de repente un casting como, creo que ya en décadas después, obviamente, pues no siempre ha surgido digamos, ¿no? Este tipo de justamente, pues, ¿no? De requerimiento, en todo caso, cuando se forma una banda de rock. ¿Cómo era en el Bueno, caso de ustedes en la época? en caso particular, bueno, no sé diferencia de otras bandas, pero no, el caso nuestro no. El caso era Ajá. automático. Teníamos el material musical, la gente lo conocía, sea bien por discos o sea bien por los medios. Después hablaremos de los medios, que era una cosa total, Ujú. 360 grados, no el 15%, el 15 grados que es ahora, ¿no? Actualmente. No, tenías opción de todo eso, entonces quizás para una banda nueva, recién salida, podría ser necesario, y creo que sí, sí, me parece lógico, siempre es un casting clave, ¿no? Pero la cosa que tiene los Chains es que rápido grabamos, rápido accedimos a televisión, tuvimos por suerte gente con buenas ganas de hacer las cosas bien hechas, los músicos, me jacto de aceptarlo, de primera línea, los instrumentalistas y cantantes que teníamos con los Chains, y así que fue la cosa automática, digamos. En el caso de las matinales, de repente que recuerdes, porque obviamente, ¿no? Empezaron, hay recortes, hay, digamos, ¿no? Datos obviamente sobre el tema de los versus o no sé cómo se diría en la época exactamente, ¿no? Pero era como que el dúo, ¿no? Mano a Eh, mano, el el mano mano a mano, esa era la palabra exactamente. ¿De quién surgió esa, digamos, ¿no? De repente esa idea de hacer este tipo, digamos, de mano a mano, ¿no? Entre bandas. Bueno, básicamente era que había bandas que, por lógica de su popularidad, fama, etcétera, tenían un público cautivo de un estilo, ¿no? Ajá. O puede ser un estilo distinto al otro, o más o menos estilos parecidos. Yo te cuento particularmente, Ujú. con los Chains teníamos un punto que nuestra mano principal al comienzo eran los Doltons, Los Daltons, ajá. pero en esta banda, pues los Chains hacíamos rock, ¿no? ROCK. Y eran temas americanos, como te conté, ya luego, ya cuando vamos a trabajar con los en sí, ya ingleses ya, Ujú. traducidos al español, ¿no? Y los otros eran netamente pues, una banda de pop rock. Ellos tocaban temas así de los Blue Splendor de Chile, Claro. de México, y de este estilo un poco más melódico, pop. Cada uno tenía sus seguidores, por supuesto, obviamente. Entonces Ujú. se dan estas mano a mano, aunque eran de estilos distintos. Luego ya que más o menos agarraríamos una onda más adelante, sí tuvimos una mano, interesante mano a mano con, por ejemplo, los Yorks, que ya estaban en una onda Ajá. más fuerte. Pero también cabría, pues, digamos, traer a la memoria que en una época, más o menos en el año 67, aquí a Perú vinieron los Beatles latinoamericanos, que eran los Ujú. Shakers de Uruguay, que afianzados en Argentina, trabajaban en Argentina, excelentes músicos, ultra de primera, incluso hasta físicamente algunos se parecían por ahí, tocaban de primera, cantaban fantástico. Estuvieron en Perú casi como 15 días. Hicimos mano a mano con ellos, tuvimos eventos en la casa de uno de los integrantes de los Jays y en mi casa, ¿no? Tengo incluso películas de 8 milímetros de la época, Sí. filmaciones por ahí, están por ahí YouTube, algún tema colgado en que estamos tocando con ellos. Tuvimos presentaciones de televisión con ellos también y se hizo el consabido y finalmente mano a mano los Shanes y los Shakers, que Ajá. el Excelsior que queda por Lima, ¿no? Reventó el cine, pues olvídate, habían 1.000 personas adentro y 1.000 afuera. Sí, exactamente como tú mencionas sobre el tema de los Checkers, de hecho obviamente se les conocía como los Beatles latinoamericanos, ¿no? Así es como de pronto, pues, ¿no? Inclusive los medios
digamos, denominaron a esta banda, ¿no? Y bueno, obviamente el hecho de que de pronto, pues, no lleguen a Perú. Y de hecho, sí, claro, yo también tengo ahí algunas fotos que inclusive tú me habías compartido sobre, digamos, pues, ¿no? En la visita de los Shakers y que sí, estuvieron también en tu casa y sí, hay obviamente, pues, ¿no? Un registro de eso. Yendo al tema de los registros, Pico, más allá del tema de las fotos, porque obviamente ustedes también ya aparecían en televisión, ¿verdad? Sí, De hecho, obviamente, su participación, ¿no? Era bastante seguida, digamos, ¿no? En la televisión. ¿Por qué crees que no existe registros, digamos, ¿no? O no, alguna explicación en todo caso, no sé. Yo tengo una hipótesis, pero en todo caso, primero, obviamente, te hago la pregunta a ti. ¿Por qué no bueno, existen registros, ¿no? Exactamente digamos, pues, ¿no? De todo lo que sucedió, sobre todo en esa primera época, de repente, pues, ¿no? bueno, te cuento, aquí digamos, entrando en la parte de mi persona, en la parte técnica, porque también soy ingeniero de sonido, como tú sabes, entonces estoy en estas cosas, corro. Acá en Perú, el video tape, que antes era con las cintas que se usaban también para grabar 16 canales, 24 horas, unas cintas esas gruesísimas, ¿no? Ancha de 2 pulgadas, ¿no? Ujú, Llega en blanco y negro, pero llega pues ya entraron los 70. Y antes lo que podía existir eran películas y televisión, eh, digamos, difícil poder tener una película a veces mudas, generalmente porque es muy costoso el material, tanto así que el material que tengo yo de mis archivos personales son en Super 8 milímetros mudos, porque ujú, películas de audio ya eran 16 milímetros, ya hablando ya a nivel de un cariz profesional, para entrada de micrófono y todo, que son máquinas ya que usaban generalmente los cineastas, propiamente dicho, ¿no? ujú, Porque ujú, filmaba. Entonces, no tenemos ese tipo de, digamos, registro, como bien le dices tú, básicamente fotografías y una que otra película, como las que te menciono, que tenemos a mí en particular, y algo que luego se podría hacer, pero solamente algunos que otros registros que quedaron porque ya da la coincidencia que entraba la cuestión videotape técnica acá y el rock iba desapareciendo por los problemas que existieron en los 70, que son bastante sabidos, que a lo mejor tocaremos en algún momento. ujú, claro. Bueno, ya que estábamos hablando obviamente de pantallas, ¿no? Porque de hecho, como estabas mencionando, sí, definitivamente los Chains, digamos, pues, ¿no? Tenían mucha cabida en televisión. Definitivamente, de repente, por ahí algunos programas que quieran mencionar que recuerde de la época, Pico. Sí, te voy a hacer más bien una cosa muy interesante, que es Ajá. un ejercicio así de de movimiento artístico de sesentero que hice la vez pasada. Te voy a poner una semana normal, ¿eh? Esto Ajá. no quiere ir fuera de Lima. Como era una semana de trabajo, en este caso de los James, pero de muchas bandas también, ¿no? Claro, Ajá. estamos hablando de bandas supuestamente consideradas de nivel, ¿no? Por ejemplo, en una semana, de lunes a viernes, al mediodía, de 1 a 2 de la tarde, existía un programa en Canal 13, que luego se convirtió en Canal 5, ¿no? De Panamericana Televisión, que se Sí. llama Una, que lo animaba este chileno que animaba Viña del Mar, que Maluenda, que presentaba una banda por semana. ¿Qué significa esto? Que un grupo de rock, así por ley, tocaba todos los días una semana, unas 3 canciones, así, combinado con algunos artistas extranjeros o solistas, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso, de lunes a Ujú, viernes. Luego, viernes en la noche, un programa que llevaba este animador Pablo de Madalengoitia, que se ujú. llama Cancionísima. Cancionísimo. Dio origen al programa que, digamos, tratara de recuperar esa onda en una época, Gianmarco, que le llamó Campañando, que era lo mismo. Ajá. Ajá. Que dentro del programa en sí, aparte del concurso propiamente dicho, que tenías que correr a adivinar la canción con la campana, había números musicales, ¿no? De grupos de rock. Incluso por ahí hay una foto famosa nuestra, no sé si has tenido oportunidad de verla, alguna oportunidad en un momento, que se ve
digamos, grupos peruanos que hacían sketch de temas musicales teatralizados casi, según como salían en alguna película, como por ejemplo Al Maestro con Cariño, hicimos una vez, me acuerdo, y Ajá. participaban y los Saicos. Y hay una foto en que estamos los Sí, James cargando a alzando, ajá, exacto. la Fábrica Sillón, etcétera, y que justamente era de Cancionísima, ¿te das cuenta? Ujú, Pero, no ujú. termina. El sábado luego, el sábado teníamos las fiestas de pre, pro o de 15 años, porque antes colegios digamos que se preciaba de tener su fiesta a nivel, contrataba un grupo de rock, no una orquesta. Después cambiaría un poco la figura. Y los domingos, aparte de las matinales, en la tarde, en Canal 13 otra vez, Canal 5, teníamos lo que se llamaba programa Omnibus, que se llamaba Bingo en Domingos Gigantes, que lo llevaba Ujú. un animador argentino, Humberto Vilches Vera, aquel que se hizo famoso en una época porque se metió en la casa Por la Matuza casa Matusita, ajá, exacto. y todo el asunto. Sí. Y me faltó, obviamente, ¿no? El detallito que dentro de los sábados teníamos también presentaciones en alguna radio, en entrevistas en la tarde, que generalmente tenían programas casi todos los días, pero en la tarde hacía entrevistas en vivo y íbamos, hablábamos, presentamos. Y esto es más o menos a grandes rasgos, porque no he Ujú. incluido cuando nos tocaba una gira, que podríamos agarrar viernes a domingo o viernes y sábado. Imagínate cómo era el movimiento de esa época. Exactamente, ¿no? Y nuevamente, como estábamos hablando de este tema, digamos, de televisión, vamos al cine. Y de hecho, obviamente, ustedes también estuvieron, digamos, pues, ¿no? Y participaron, ¿no? En la película Las Psicodélicas, ¿no? Que era una producción peruano-mexicana, ¿no? ¿No es así? Exacto. En ese tiempo, en ese tiempo, de hecho, digamos que el cine, de pronto la colaboración, obviamente, de México, porque no es una sola película, digamos, la producción que de repente, pues, no hubo. Hay otras, pues, no, Las Venus, por ejemplo, Maldita también es otra película, pero claro, obviamente ustedes no participaron. Pero entrando en ese caso, digamos, ¿no? Primero, si nos cuentas ¿cómo fue la experiencia de pronto, pues, ¿no? De los Chains en esta película y cómo era el tema del cine, ¿no? En ese tiempo. ¿Cómo funcionaba exactamente? ¿Había también igual un casting en el caso, digamos, de la banda? ¿Cómo fue justamente esa experiencia? Bueno, había bastante movimiento cinematográfico acá, como lo hay acá actualmente, pero bueno, distintas calidades, distintas épocas, distintas opciones. Hay mucho cine independiente actualmente. En este caso, como mencionaste, es una coproducción que se estilaba mucho, peruano-mexicana o mexicano-peruana, Ajá. dependiendo de dónde partía, digamos, la idea en sí. En este caso, las psicodélicas era mexicano-peruana. Ujú. Y básicamente la estructura digamos, de la película implicaba sobre una serie de chicas espías, una especie de parodia media de James Bond, ¿no? Ajá. Cosas así, con producción que, digamos, que el personaje principal, ¿no? Que era un actor franco-mexicano, era el jefe de una banda, pero que su pantalla es el cantante de un grupo, y justamente el grupo era Los James, salíamos Ajá. allá. ¿Y por qué? Como dices tú, Los James, porque esta productora mexicana, ¿no? Que ya había venido a Perú a trabajar, trabajó con Tulio Loza, también la quiso, creo que la película de Cholo Sotil, o cosas por el estilo, que también se hicieron en esa época, y Ujú. entonces, y con la Venus que mencionaste, ya sabía un poco de los James, es más, los James estuvimos a punto de dejar a México, yo tengo los recortes del periódico El Sol de México, ¿no? Ujú. Estábamos preparados, pero motivo de fuerza mayor, colegios, universidades, algunos, eh, problemas personales de las familias, no íbamos a concretar. Entonces ya nos conocían un poquito. Y Ujú. aparte preguntaron era que no, estábamos sonando a las radios, pues no. Los James dijeron, bueno, tenemos este grupo para que participe con nosotros. Y así que fuimos escogidos, digamos, en este caso, digamos, la palabra casting generalmente se utiliza mucho para ver algo,
nuevo que va a ingresar. En este caso era simplemente tomar algo que ya estaba ahí y ponerlo directamente a funcionar. En el caso de Ujú. la... En ese tiempo, justamente, y también habíamos conversado un poco de eso antes, la formación exactamente, digamos, ¿no? Que le daban los padres a los hijos era exactamente, digamos, ¿no? Muy estricta en el sentido de que estudios de todas maneras y tienes que tener una profesión de todas maneras y la música era algo recreativo en todo caso. Sí, Eh, en el caso tuyo, porque obviamente los Chains, ustedes eran menores de edad, ¿no? Todavía eran muy adolescentes, ¿no? Por ahí, de repente ya con los nuevos Chains jóvenes, pero en el caso, digamos, pues no tuyo, tu papá exactamente, digamos que siempre fomentó en ti el tema de la música. sí, afortunadamente te puedo decir Ujú. que mi mentor, mi padre, y en otro aspecto, ya verás luego ahora que te comente esta anécdota, mi madre también, este, por la familia, por los detalles que te he contado y todo eso, yo soy ingeniero de sonido realmente, ¿no? Claro, Tengo estudio de eso, he viajado incluso fuera del país para estas cosas, ¿no? En eso me dedico, incluso voy a reactivar una serie de masterizaciones para grupos y bandas actualmente y todo. Una cosa interesante que conviene porque vamos a restituir mucho de grabaciones que pueden transcribirse a vinilo, etcétera, etcétera. claro. Ujú. Materia de otra conversación, ¿no? Entonces, ¿a qué viene? Eh, sí, era un poquito mal visto el aspecto, hasta todavía incluso creo que por ahí queda ese estigma, ¿no? Que decir Sí. que no, que un músico te vas a morir de hambre, Claro, hasta el etcétera. día de hoy prácticamente, ¿no? Aunque por ahí un Sí, poquito que se está abriendo, pero todavía existe, ¿no? Un sí, poco, todavía, sobre todo en el caso obviamente de Perú, ¿no? sí, Exactamente. imagínate en esa época, entonces, pero por suerte, como te digo, yo venía de familia sí, y aparte yo balanceaba mucho mi parte de ingeniería electrónica, ¿no? En especial mi rama de audio, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Tenía el apoyo porque no descuidaba una cosa por otra, que a veces pasó con algunos integrantes y por eso los Genis, como dicen, ha tenido como 6 o 7 promociones, ¿no? Pero básicamente dos que sí fueron muy exitosas, ¿no? En, Ujú. mencionaré. Y como te digo, gracias a Dios mi padre me apoyó en eso, ¿no? Siempre buscaba a lo mejor, digamos, nos guiaba, nos llevaba, vigilaban en la parte legal de nosotros. Y después, la anécdota pequeñita que te cuento, por ejemplo, estábamos ensayando y de repente hicimos un tanteo de Satisfaction, el tema, mi mamá bajaba de la escalera y decía, pico, pico, esa canción deberían tocar ustedes, esa canción es buenísima, imagínate. Entonces, ¿qué más énfasis de tener pues un apoyo así familiar de esa índole, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Bueno, de hecho, obviamente, pues, ¿no? Tú seguiste, digamos, pues, ¿no? En la rama de la música, bueno, otros también, como obviamente, pues, ¿no? El gran Gerardo Manuel, que también obviamente siguió, ¿no? Digamos, ¿no? En ese camino. Pero hubieron otros, claro, integrantes que de hecho, pues, ¿no? Ya tomaron otros rumbos profesionales, digamos, por llamarlo de alguna manera profesionales, digamos, pues, ¿no? Ya, Fuera de la música. pues, ¿no? Fuera de la música, exactamente, ¿no? Muy bien. Bueno, Pico, y en este caso, ¿no? También ya entrando un poco a la parte de los vinilos, porque de hecho acá también, ¿no? Hay personas que nos ven y de hecho también ahí nos están escribiendo algunos, ¿no? Ahora voy a leer algunos saludos, que también coleccionan vinilos, ¿no? Y de pronto, obviamente, al haber exactamente todo este revival, ¿no? De los vinilos, ¿no? Han considerado, digamos, pues, ¿no? Que los primeros discos de los Chains, obviamente, pues, no son también parte de pronto de, justamente, pues, ¿no? De una buena música, de la buena época y justamente, pues, ¿no? Del garaje. De repente que nos puedas contar un poco, ¿no? De estos, ¿no? Primeros discos, ¿no? Sobre todo, obviamente, de los tres primeros y después entramos, obviamente, al ritmo perdón, al chain instrumental. Pero exactamente de estos tres primeros discos que nos puedas contar. Bueno, sí, eh, como bien dices, mi historia musical, en base a los Shanes, y parte de Pax, por no decirte casi todo Pax, este, todo el vinilo, ¿no?
yo básicamente soy un vinil lover, por si voy a decir así, indirectamente, ¿no? Y también tenía una buena colección, creo que tú la sabes muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Están a buen recaudo, por si acaso, Pico. Están muy bien cuidados. Espero. Nuestro primer disco fue un single, 45 revoluciones, esos pequeñitos, ¿no? Para la gente nueva que está viendo esto por primera vez y que está abriendo sus ojos seguidos a lo que es la historia musical. Dijo 45 revoluciones que teníamos por un lado y fue nuestra primera incursión en la grabación. Luego, el primer long play vendría a ser el que se le quiso llamar Shanes a Hugo, pero salió como el ritmo de los Shanes. Ajá. Carátula blanca, ¿no? Que salimos todos con un uniforme halo, porque ya estamos con la influencia inglesa, halo inglés, tirando para Beatle, pero no necesariamente Beatle del todo, ¿no? Sino que el inglés se caracterizó pues por esa, siempre su elegancia, uniformados todos, no como orquesta, sino como uniforme joven, ¿no? Entonces, estamos uniformados, eso es el primer long play, covers y algunos temas arreglados, pero covers siempre yo he tenido esa, digamos, esa mira hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad. Tomar un tema que es, digamos, A, B, C de secuencia y añadirle entre A y B un poquito más, cambiar el B por un B más. O sea, tú reconoces el tema porque dices, es la canción tal, pero hay otra estrofa, hay un solo diferente, o hay más solos, etcétera, etcétera. Darle tu propia iniciativa, tu personalidad, estás tocando el tema, no copiando la diferencia del cover al arreglo. Los Shanes, desde que empezamos, y yo personalmente Pico Aguirre, siempre he buscado el arreglo. Lo dijo donde a veces cuando no tienes el nombre del autor, pones derechos reservados y a veces ponemos arreglo, etcétera, etcétera, ¿no? Según. Bien. El segundo long play fue carátula roja, una foto. Volumen 2, ¿no? Ajá. Me extraña rojo, que se llamó simplemente así, segundo long play, que como anécdota, no hablaba mucho del primero, pero está la primera formación de los Shanes con parte de gente que luego regresáramos en el 2007-2008 a hacer unas presentaciones en televisión y Claro. una pseudo matinal que se hizo en el Tauro, de que hablamos de eso, que lo organizó Quequesana, Lucho Quequesana, con Lynn Strickling, tecladista, saludo, Julio Chávez, baterista excelente, también un saludo, Gerardo Manuel, que desgraciadamente quería aprovechar esta circunstancia para ver, digamos, un apoyo desde aquí moral para él, porque está pasando muy mala. No tiene nada que ver con lo que estamos en la pandemia, nada. Desde ya antes, ya hace muchos años atrás, mucha gente sabe, Gerardo tiene mal, y desgraciadamente ya no puede participar artísticamente, pero le deseamos todas las fuerzas y que siga adelante, ojalá, ¿no? Por todo lo que nos ha dado y luego después. Y bueno, y otros integrantes también, Hernán Chocano, también segunda guitarra, y bueno, en la segunda opción ya estaría la formación más básica de los Shanes, que era Gerardo Manuel la voz, actualmente en Estados Unidos hace como 40 años, creo que está viendo en este momento también porque sabe, un saludo para él. Después Juan Carlos Barreda y Carlos Manuel Barreda. Carlos Manuel Barreda en Estados Unidos, actualmente máster en percusión, músico de primerísima, y Juan Carlos, desgraciadamente el año pasado nos dejó, ¿no? Y que me habla siempre, Pico Aguirre, ¿no? Esa fue la formación que más duró, digamos. Y la tercera es donde incluyo ya sonidos más avanzados, a partir del segundo también ya tenía distorsión, ecos, cosa que no se utilizaba mucho acá en el país, ¿no? Y en el Docena 3 incluimos cítaras, instrumentos raros y todo, en música, justamente parte de música de la película de las psicodélicas. Eso fue hasta el tercer long play, que se llama Docena 3. En el tema de las portadas, en algún momento se me había ocurrido esto, en algún momento de repente lo concretaré, el tema de justamente la historia de un poco de las portadas, ¿no?
digamos que básicamente, digamos, en el docena 3, ¿no? Ya este tema psicodélico, porque las otras dos son fotografías que me Sí, imagino, ¿no? No tienen de pronto, pues, no mucha relevancia, pero ya en el docena 3 vemos un tema un poco más psicodélico, un poco más, digamos, ¿no? Orientado hacia, digamos, ¿no? La tendencia que ya vendría en la parte de los 70, ¿no? ¿A quién se le ocurrió, digamos, el diseño? ¿Tiene alguna historia esta, digamos, ¿no? Este tema de la portada, así como, por ejemplo, en el caso de Pax, ¿no? Que ya vamos a llegar a eso. Pero va. exactamente, digamos, en el Docena 3, ¿cómo fue esa onda con el tema de la portada? Bueno, el Docena 3 ya data del año 68. Ya en 68 ya estamos entrando a otra época. Yo ya descubría por ahí a los Jailbirds, ¿no? Con ese sonido de, tú sabes que Jailbirds es la cuna, pues casi los máximos guitarristas, muchos, ¿no? Se nos, Jeff Beck, ahí Eric está, Clapton, Jimmy Page, ¿no? Y yo justamente descubrí a Jeff Beck en la época de Jeff Beck. Ahí descubrí el sonido de distorsión, pero de distorsión natural, la distorsión del amplificador a tubos, ¿no? No del pedal, que también utilicé ya antes con los James, ¿no? En el Play 2. Entonces, ya estábamos en la época psicodélica, se acercaba el Flower Power y todo, y tenía un amigo que recientemente muy joven nos dejó, Iván, que dibujaba muy bonito y dibujaba con toda esa onda de amebas, de colores, de flores, flower power y todo. Y él nos dio la idea básica de eso con la foto, porque esas son fotos que le llaman foto quemada, ¿no? Sobre fondo negro y que da la idea del play, entonces, del docena 3 realmente. Y ya tiene que ver con la tendencia de la época que estaba entrando ya, empezando a huir y a cambiar un poco de su digamos, de toda su tendencia un poquito más tranquila, más inocentona, más, ¿no? Más pop, que luego ya traía más contestataria como el rock propiamente dicho, ¿no? Por si acaso, Miguel está por ahí un ratito. Continuamos aquí. ahí estamos, ahí estamos, ahí Vale, vale. estamos. Como había bautizado este tipo de cosas Arturo Vigil, Sí. la tormenta, vino la tormenta y obviamente a veces sucede eso. Pero dale Además, Pico, retomando la pregunta, ¿no? Lo de las portadas que nos estabas contando. sí. Entonces, digamos, la tercera es como te estaba terminando de decir, que fue basada pues en ya un poco en la influencia psicodélica, ¿no? Del flower Ujú. power y las cosas con colores así. Pero hubo un encargado de materializar ese arte exactamente, alguien del grupo o algún artista plástico, ¿no? No sé. En ese Docena 3 estaba mencionando a un amigo que joven se fue, dibujante, que estaba embebido en toda la onda esta del flower power y dibujaba así un cuadro de la época psicodélica, como los pósters de la época así, tenía todo ese Ajá. idea que fluía a él. Él no copiaba mucho. Ujú. Y el creativo fue el que nos hizo la base de esto. La presentamos a Jensa, Jensa le encantó la idea y ya, digamos, la desarrollaron. Ajá. En este Y caso particular. Pero las anteriores, como bien mencionaste, eran simple y llanamente fotos en un estudio fotográfico, ¿no? claro, Buscando la posición adecuada. no sé, a ver si de repente me atrevo a adivinar, ¿no? Pero existía un estudio fotográfico muy importante de la época que quedaba cerca del Cine Tauro, ¿no? No recuerdo el nombre. Luz y sombra. Ahí es donde iban todos los famosos de pronto y obviamente, pues, ¿no? Se tomaban fotos ahí, ¿no? Todos, sea gente de rock, gente cantante de ola, Ajá. animador de televisión, etc., etc. Era el estudio, luz y sombra. Claro, y de hecho, obviamente, por la cercanía que tenías también al Cine Tauro, pues, ¿no? Una ubicación totalmente estratégica. Y de hecho da, digamos, ¿no? Da lástima, da pena de pronto a veces un poco, digamos, ¿no? Encontrar inclusive, porque de hecho en Quilca, ¿no? Que es en donde yo estaba acostumbrado, obviamente, a guaquear, pues, ¿no? A veces se encontraba uno, digamos, pues, ¿no? Con fotografías de la época, ¿no? Y al menos a mí en lo personal me sucedía que yo siempre que veo una foto de la época, digamos, pues, ¿no? Y claro,
retrocedo en el tiempo y obviamente trato de ubicar el contexto, trato de ubicarme en eso, ¿no? Y ver exactamente cómo eran antes los artistas, ¿no? Y todo ello. De hecho, digamos, una de estas fotos inclusive ya prácticamente, inclusive están valorizadas, ¿no? Hasta entradas de los Chains, entradas de los Yours, que se han encontrado, de pronto Así, para coleccionistas ya tienen un valor, ¿no? claro. En este caso. Haciendo un paréntesis en eso, Pico, ¿por qué crees, y obviamente ya, digamos, ¿no? Como acá de repente, ya como ingeniero de sonido, pueda responderlo, ¿por qué crees que de pronto, ¿no? El vinilo hoy en día, ¿no? Digamos que ha resucitado en ese sentido, y por qué de pronto, pues, no se ha revalorado exactamente, digamos, pues, ¿no? Este formato en sí. Bueno, hay muchas teorías al respecto, todas válidas, ¿ah? Todas válidas. Y comenzando de que vamos a hablar de sus pros y sus contras, sus fortalezas y sus debilidades, digamos. Versus, Ujú, en este caso sería más claro, análogo, vinilo versus digital, CD, ujú, Blu-ray, de pendrive, etc., etc., etc. Se habla mucho, pues, de que, digamos, el vinilo, en contra, tenía de que se desgastaba muy rápido el material. El plástico era susceptible también a deformaciones por el calor. ¿A cuánta ajá. gente en tu época uh, antigua, sus hermanos mayores, sus padres, etcétera, o gente así que lo puede contar, tenía un disco y de casualidad se le ocurrió para mala suerte dejarlo en la parte de atrás del auto con un poquito de sol y de Sí, repente se era una, curvea. era una ola, ¿no? Y tenías que ponerla, hacer un tratamiento muy especial que existe, ¿no? Incluso hay actualmente máquinas que se encargan de eso. Es un mito, pero en realidad obviamente esto de ponerle los vidrios, ¿no? Y ponerle un poquito de calor, No, claro, por ahí ya prácticamente si chondea tu disco ya, muy difícil, ¿no? pero hay máquinas que pueden salvar algo. Sí, Pero, sí, sí, sí. digo, volviendo al asunto, tenía ese problema que la cosa física se degradaba un poco. Y luego otro detallito que eran susceptibles al scratch, al polvo. Entonces se metía y la aguja, cuando leía el surco, leía con el polvo. Entonces, en lugar de sonar tin, 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 suena tin, y es típico Ajá, de comenzar que comienza con ese crackle, claro. incluso, ¿no? Que hay que todos los equipos digitales y todas las, digamos, grandes corporaciones que elaboran los programas de grabación y todo, llámale tu Pro Tools, sin hacer propaganda, por ejemplo, ¿no? Ujú, Es sonar, tanta, etcétera. En los plugins, que son las adaptaciones para mejores sonidos o más sonidos, posibilidades de procesamiento, tienen a este anti-pop, anti-scratch, anti-crackle, todo, ¿no? Hay al revés, que para justamente reivindicando el sonido de vinilo, imitar y añadirle ruido, añadirle crackle y incluso añadirle digamos, la no estabilización de la velocidad, añadiéndole, ujú. a veces se ve como si fuera una grabadora antigua de carrete, que le da toda esa particularidad. Pero bueno, dejando de lado eso, ese haremos en las debilidades. Ujú, ¿Por qué cuando salió el digital dijeron, esto sí, chao vinilo? ¿Por qué? Porque el disco digital, primeramente, más chiquito, entraba lo mismo claro, cuando salió recién, ¿no? Que es lo que le llaman en el archivo WAV chica, WAV, que es, ujú, ¿no? Que es realmente el archivo donde está la calidad del disco CD normal comercial. ujú, eh, Entraba, digamos, y la calidad se mantenía porque esto eran unos y ceros, y era leído por una luz láser que no tocaba el disco para nada más que la luz. Entonces no había pues el scratch, el power track, etcétera, etcétera. Claro, si tú te sentabas encima, lo rompías. Pero, claro. digamos, tenía esa debilidad con relación al disco de vinilo. Pero ahora vayamos al punto por qué digamos, el revival, el renacimiento del vinilo.
Mucha gente, entre uno de los parámetros, de los menos a los más, te voy a decir, tienen los coleccionistas, los amantes, como tú, como yo, como mucha gente que nos escucha, nos ve, tener el disco físico, tener la carátula, la portada, las fotos, el librito, ¿no? Eso es otra onda que tener una cajita chiquita con una libretita, ¿no? Ajá. Es un de los menos más. Pero acá vamos a la parte técnica. Se ha comprobado fehacientemente, ¿no? Que te voy a hablar con términos dentro de lo más simples posible. Un disco de, digamos, de vinilo tiene una capacidad de audio que sobrepasa a muchos discos. Tú agarras un disco, por decirte, del otro lado del mundo, de Pink Floyd, pones el disco vinilo, pones el CD normal. Claro que hay CDs especiales, digamos, normal con el normal. El vinilo suena mejor. Porque el disco digamos, digital, el CD, ¿no? No te hablo de otros formatos que hay, de la manera sí que es el DVD audio, de tu audio, un montón de cosas que hay, pero ¿qué pasa? Ellos tienen una base de sonido que es, digamos, entre 44.1 kilohertz a 44.1 kilohertz máximo, lo normal. Se ha comprobado que el de vinilo, una prueba ciega, un blind test, se ha comprobado que, sinceramente, el vinilo contra un CD que llegaba máximo 48 kHz, llegaba hasta 96.000 Hz, contra los 48.000 del CD normal. O sea, tiene un poco más de calidad. Gente con super en una prueba ciega, mayor calidad, mayor, aparte calidez de sonido del vinilo contra el CD, que el CD se escucha un poquito a veces, un poquito más brillantón a veces, para dar esa idea de más fuerza, más calidad, y o también en el aspecto de que, digamos, es un poco plástico su sonido. Los conocedores que como tú y yo nos gusta el vinilo, sabemos la diferencia que hay cuando pones tu aguja, ¿no? En un disco bien cuidado contra un CD. Y la prueba es lo que te he dicho, que te he contado. Pruebas Claro. que se pueden encontrar en toda la web de esta demostración de que el vinilo suena a veces mejor que el mismo CD, salvo si se utilizado, ¿no? De hecho, algo que me quedó muy marcado y una explicación muy sencilla que me diste, ¿no? Alguna vez cuando estábamos yendo juntos a una entrevista en un instituto que nos habían invitado y, ¿no? Lo resumiste sencillamente en que obviamente al ser obviamente en este caso analógico el formato, es decir, el vinilo, debería ser una especie de match, obviamente, con nuestro oído. Nuestro oído no es digital, nuestro oído es analógico, ¿no? Así es. Entonces, prácticamente, digamos, pues, ¿no? Esa es un poco, sencillamente, digamos, ¿no? La explicación de repente, ¿no? El por qué en algunos casos, digamos que el vinilo para algunos tiene más cuerpo, ¿no? En todo Sí. caso, ¿no? Pero... Ahora, eso justamente me acaba de decir es, cuando tú haces una medición, una calibración de audio, es bien conocido mencionar la frecuencia plana de base para todo, que es, le llaman de 20 Hz a 20.000 Hz. El oído humano solamente capta, digamos, 20 Hz ya no se escucha, se siente. Por eso los graves es el bajo de más de 40 Hz, ¿no? Ahí sí lo sientes un poco boom, boom. Pero menos de eso ya no se escucha, casi no se siente ese peso, ese aire. Y los temblores, Sí, los motos generalmente son de 10 Hz para abajo, que es pura vibración. Por eso cuando le ponen mucho graves, vibra tus ventanas. Y exactamente, ¿no? por se llaman los sonidos, son los subsónicos. Los ultrasónicos son los 20.000, que el oído humano ya no capta.
pero que está para las calibraciones, ¿no? ¿Y qué sucede? El oído humano promedio, y en la mujer se llama, tiene más sensible el oído que el hombre, capta como mucho a 17.000 Hz, arañando quizás con una cosa muy excepcional 18, pero y también le da, interviene. Un oído de un pata. Parece que ahí se nos va nuevamente la comunicación. Vamos a esperar en todo caso que retome la comunicación Pico. Sí, porque parece que se ha quedado congelado. Igual le ha pasado lo mismo que nos pasa. Obviamente hay que entender que este tipo de transmisiones a veces, digamos, no tiene este tipo de detalles. Vamos a esperar en todo caso que entre Pico nuevamente, porque de hecho él ya sabe hay que cuando sucede esto, obviamente ingresamos nuevamente. Quería empezar, obviamente, pues, ¿no? Aquí a leer, digamos, ¿no? Los saludos, inclusive. De hecho, voy a esperar a que mejor entre Pico para que él, obviamente, pues, no los pueda identificar y también, obviamente, los escuche. Pero también, ¿no? Recordarles a los que nos están viendo ahorita, ¿no? Y de hecho esto también va a quedar grabado, ¿no? Así que recordarles que traten de compartir siempre, ¿no? En este caso, digamos, este streaming, ¿no? Denle clic ahí al botón de compartir, compártanlo en sus muros, compártanlo de repente, ¿no? En grupos de música en donde están probablemente, ¿no? De hecho, la idea es un poco de esto difundir, ¿no? Y sobre todo también, digamos, ¿no? Aprovechar, de repente, si alguno de ustedes tiene alguna también interrogante, ¿no? Aprovechar, obviamente, que, digamos, ¿no? Tenemos un referente exactamente, digamos, de la música, ¿no? Y cualquier interrogante en este caso, digamos, que se le pueda hacer a Pico vale, ¿no? Porque, de hecho, tratar de conseguir probablemente, ¿no? Como habíamos escuchado antes, registros de la época, ¿no? En cuanto de repente, pues no a video, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y obviamente, qué mejor tener, ¿no? En este caso, digamos, pues, ¿no? A una fuente viviente, ¿no? Que es Pico, de hecho, y que todavía sigue vigente, como había mencionado, Pico todavía sigue presentándose, bueno, obviamente, ¿no? Antes de ocurrir todo este tema de la pandemia, Pico estuvo, digamos, pues, ¿no? Si mal no recuerdo, inclusive, ¿no? Y por ahí sí está Arturo Vigil, por ahí sí nos está mirando, de hecho, ¿no? Digamos, estuvieron haciendo también algunas presentaciones, ¿no? Digo, este caso, digamos, pues, ¿no? En San Miguel, si mal no recuerdo. Así que, lógicamente, ¿no? Pico sigue vigente, sigue haciendo rock, ¿no? Y lo bueno de todo esto, ¿no? Es que, lógicamente, digamos, pues, ¿no? Está presto también a todo, ¿no? A todas las interrogantes, en todo caso, que se nos pueda ocurrir un poco para poder, ¿no? Rememorar exactamente esa época, ¿no? Así que escriban ahí, ¿no? Sus consultas, esperemos que se conecte Pico ahí, ya debe estar de repente conectándose, probablemente se le puede haber ido la conexión, hay que esperar sencillamente, ¿no? Yo igual siempre veo aquí en el WhatsApp cualquier cosa que tengamos que coordinar, ¿no? Pero de hecho, probablemente todavía esté ahí tratando de entrar. Bueno, obviamente, ¿no? Ustedes que también nos están viendo, que definitivamente son coleccionistas, yo en este momento, ¿no? Estoy sí exactamente en Argentina, de hecho, Pax en un momento, ¿no? Definitivamente también pudo llegar, inclusive hubo unas conversaciones, de repente Pico ahí nos va a contar, ¿no? Hubo unas conversaciones, al menos esto me lo contó off the record, de repente se anima a contarnos, ¿no? Que de hecho, pues, ¿no? Pax por ahí, de repente, pues, ¿no? Pudo haber llegado en un momento a Argentina. Ya retomamos la conexión con Pico. Pico, si nos escuchas ahí, podrías inclinar porque tu cámara sale inclinada, sale volteada. Si podrías de repente voltearla, creo. ¿Me escuchas, Pico? ¿Nos Tengo escuchas? problemas con el ancho de banda. Ah, No ajá, te sí, capto muy bien. Creo que voy a tener que hacer un alto en la transmisión. ajá. Y tengo mucha interferencia. Está entrecortado, no te escucho ni te veo.
Ajá, ok, bueno, sí, como han escuchado, lamentablemente, bueno, tiene problemas en todo caso ahí con la conexión, ustedes han escuchado lo poco que ha podido mencionar, en todo caso, esperemos ahí un ratito que capaz vuelva a entrar Pico, en todo caso yo le voy a escribir igual en WhatsApp, a ver si de repente retomamos, ¿no? De hecho, la conexión, ¿no? Vamos a esperar a ver un ratito. Bueno, nos escriben acá, ¿no? Bueno, ahí estaban las preguntas. Miguel, pregúntale, Ramón Bermúdez nos preguntaba ahí, ¿cómo conseguían sus instrumentos en esa época? Guitarras específicamente. Eh, Nos preguntaba ahí Ramón, interesante pregunta, de hecho, ¿no? Bueno, Arturo, ahí que entró Arturo y nos comenta ahí, ¿no? Escuchando, obviamente, pues, ¿no? En este caso, esta transmisión que ojalá, ¿no? Ahí está escribiéndome Pico, vamos a ver si es que entra, o bueno, o lamentablemente, bueno, voy a tener que cortar la transmisión, ¿no? Ojalá no sea así, ¿no? Obviamente, pero ahí está escribiendo Pico, voy a esperar a ver si responde. Como les mencionaba, ¿no? En este caso, de hecho, la idea justamente de esta transmisión era un poco también, ¿no? De pronto hacerle llegar justamente, pues, ¿no? Nuestro apoyo, de hecho, nuestro reconocimiento, ¿no? Porque definitivamente Pico, ¿no? Y otros también músicos, definitivamente que también de repente nos están viendo, ¿no? Han sido las piedras fundamentales de pronto, pues, ¿no? De hecho, hasta probablemente, pues, ¿no? En la mitad de los años 70. Claro que, lógicamente, ¿no? Hubo digamos, ¿no? Un ocaso, ¿no? En ese tiempo y después se volvió a retomar en los años, ¿no? Ahí está entrando Pico en los años 80, ¿no? Ahí está Pico, Bien, ¿ahí estás? bien, Sí, sí, bien, te escuchamos y te vemos. te escucho Pico, cortado. Voy a cambiar mi... nosotros sí te escuchamos perfectamente, nosotros sí te escuchamos perfectamente, te estamos escuchando. Ajá. Bueno, Pico, en todo caso, te voy leyendo un poco de repente los saludos. Si es que puedes, parece que se va la conexión o no. Sigue Pico ahí. De hecho, me parece que obviamente, como ven, está con un celular, ¿no? Exactamente entrando a la transmisión. Ahí está. Ahora sí te vemos bien, ¿eh? Ahí estamos, Pico. Ajá. Vamos acomodando la cámara ahí, Pico. Igual, en todo caso, ahí está, ¿no? ¿Ya estamos, Pico? ¿Me escuchas? Parece que está acomodando. Vamos a esperar en todo caso ahí que Pico se acomode tranquilo. Acomódate tranquilo, Pico. Ya cuando estés ahí ya obviamente dispuesto, ¿no? Ahí estamos. Pico está saludando ahí, obviamente a la gente, ¿no? Te estamos escuchando, te estamos viendo también, Pico, te vemos, pero tú ya me dirás si se corta, lamentablemente, muchachos. Entonces, nada, no me queda otra que obviamente, pues, ¿no? Cortar la transmisión, lamentablemente, ¿no? Según Pico me comenta, es por un tema, obviamente, de datos. Como han visto, obviamente está en un móvil, ¿no? Entonces, nada, sencillamente, bueno, en este caso, agradecerles esa transmisión. De hecho, la idea era llegar inclusive hasta los 80, lamentablemente me quedé en los 60, ¿no? Pero obviamente, pues no, estos son errores a veces que involuntarios, ¿no? Que a veces suceden, obviamente, en una transmisión online. Así que, nada, chicos, ahí voy a esperar que Pico me termine de escribir, en todo caso, de repente, para darles exactamente la noticia, ¿no? Pero en todo caso, igual agradecerles, ¿no? Lógicamente, el haber estado en esta transmisión. Ojalá probablemente de repente, ¿no? Digamos, en los próximos días
podamos retomar esta conversación, porque de hecho, ¿no? Hay muchísimas cosas que Pico nos puede contar y quería llegar exactamente, ¿no? Digamos, a la parte de los 80. Porque definitivamente Pico también, ¿no? Digamos, estuvo involucrado, ¿no? Obviamente hasta los 80 con la música, con el rock. Y no solamente, digamos, pues, ¿no? Con, de pronto, digamos, pues, ¿no? Artistas nacionales. De hecho, ¿no? La idea era un poco que nos cuente esa experiencia que tuvo exactamente, por ejemplo, ¿no? Cuando vino de pronto Miguel Abuelo, por ejemplo, Los Abuelos de la Nada, ¿no? Los artistas argentinos, exactamente, que llegaron, ¿no? En esa época, exactamente. Pero bueno, esperemos obviamente, pues, ¿no? Que próximamente lo podamos tener nuevamente a Pico. Y de hecho, ¿no? Para la próxima, digamos, ¿no? Sesión, sí, ahí me respondió Pico, ahora les voy a leer. Para la próxima, digamos, ¿no? Transmisión, vamos a, les voy adelantando, vamos a enfrascarnos un poquito en la parte de los vinilos, exactamente, ¿no? Así que ya le voy tirando un poco la posta, de repente, pues, ¿no? Y acá un saludo para mi amigo Juan Carlos Chiroque. Así que por si acaso, ¿no? La próxima transmisión, que vendría a ser el próximo viernes, nos vamos a ver para hablar de vinilos, ¿ok? Así que ya está, digamos, ¿no? De hecho, ahí está ahí se las dejo picando y obviamente pues no espero que se puedan conectar. Pico me menciona, nada que ver, lo dejamos ahí, lamentablemente, ¿no? Problemas, y discúlpame con la gente, sorry. ¿No? Obviamente por problemas, digamos, pues, ¿no? Ya técnicos, justamente de datos, ¿no? Igual de acá, un saludo para Pico, y de hecho, obviamente, pues, ¿no? Ahí ya él también va a leer, digamos, pues, ¿no? Sus saludos. Un abrazo, chicos, entonces, hasta acá quedamos, ¿no? Gracias a todos, obviamente, por esta transmisión, gracias a todos por estar presentes. Los espero el próximo viernes, obviamente, para seguir conversando, en este caso, de lo que nos apasiona, que son los vinilos y obviamente la música. Chao.